Panorama Actual. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Panorama Actual, vocero de la clase trabajadora de la República Dominicana, representada por intermedio de Fenatrazona CNTD, siempre en defensa de los mejores intereses de los que somos más, los trabajadores y las trabajadoras. Nino Peña y un servidor, Edwin de la Cruz, con temas de mucho interés para todos y todas. Y informarles desde ya que tenemos una invitada muy, pero muy especial, con la cual vamos a compartir temas de mucho interés. Se trata de Guadalupe Valdés, quien es secretaria ejecutiva del Foro Ciudadano y además de eso es embajadora de buena voluntad para el capítulo de Hambre Cero de la FAO. Con ella estaremos conversando. Será un tiempo muy, muy productivo y beneficioso. Hola Nino, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Edwin? Bien, gracias a Dios. Novedades, muchas novedades, ¿verdad? Bueno, Muchas estamos sufriendo los estragos, ¿verdad?, de la tragedia de la penitenciaría de la Victoria. El fuego sigue haciendo daño. El fuego hace daño a la Victoria y también hizo daño allá en Salcedo. Sí. Sigue el fuego. Sí, Lamentable. eso probablemente tenga que ver mucho con ese intríngulis de vida que hay en las cárceles del país. Me refiero a los intereses, a esos negocios oscuros. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bien hace Ulloa, defensor del pueblo, en pedir una investigación más a fondo de lo que pasó allí para determinar las causas, que por supuesto, en modo alguno yo afirmo que nada tiene que ver el gobierno con el suceso. No, Nada, claro o sea, que no. porque siempre quieren buscar un culpable, No, ¿entiendes? tú sabes Y al primer culpable que buscan es a las instituciones del Estado o el mismo gobierno, pero yo creo que eso tiene que ver más bien con los intereses internos que hay dentro de las cárceles. Y la Victoria, que es un pequeño mundo, Tú sabes un pequeño mundo de intereses. Hecha cuando Trujillo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Trujillo. 66 años, 63 o 66 años. 800 presos y hay 8.000, o sea, 10 veces la cantidad. Naturalmente, la palabra que sigue, ¿cuál es? Hacinamiento. Hacinamiento implica que haya prostitución, corrupción. Todo lo que usted pueda imaginarse como malo, pues va a pasar ahí. Y han hecho muchos programas de reinserción, programas de educación, programas de todo esto. Pero la Victoria marcha cual va la sociedad al declive, a los antivalores que se reflejan allá y también aquí, afuera y adentro. Pero más adentro que afuera, pues imagínense. Pero el hecho cierto es que sí, ahí hay un entramado de corrupción, de mafia, que lleva todo esto. Y sobre todo, la necesidad de que se creen nuevos espacios. La Victoria, Edwin, hace tiempo que debió ser demolida. Demolida hace tiempo que debió ser demolida la Victoria. Porque ¿Y hacer una nueva? Aprovechar el espacio hay una para que una está nueva. aquí en guerra, que se te acuerda que está en construcción. Las Parras. Las Parras, correctamente. Las Parras, sí. Bueno, que es enorme, grande. O sea, el sistema penitenciario del cual el defensor del pueblo Ulloa dijo que colapsó. Bueno, hace tiempo que eso colapsó. Las autoridades deben poner más atención a esto y determinar si se va a seguir en lo mismo, si va a seguir prolongando esta situación de deterioro de la condición humana, porque el preso prácticamente perdió la condición. La condición humana se pierde preso, se la perdió. Y naturalmente que sí, que es verdad que hay derechos establecidos, garantizarle sus derechos no al preso, sino al interno ahora, ya llaman interno. Sus derechos humanos. Derechos humanos. Políticos están fuera ya, pues ya lo perdió, pero los derechos humanos como ser humano, como persona, sí, aun cuando haya cometido un delito, deben hacerle un mínimo de derechos humanos, que ahí no están garantizados. La construcción de nuevos espacios, terminar con el hacinamiento, trabajar asuntos de los preventivos. Saben que aquí hay cantidad de presos y muchos están en esa condición. Un dato interesante en esto es, señores, que para llevar un preso a juicio de la cárcel, hay que buscarse un dinero para que el tipo vaya a su juicio. Si no hay ese dinero, pues el preso se queda, el interno se queda allá, trancado. Ya. Reitero, un entramado de cosas que pasan y que son significativas de lo que pasa allá, del derrumbe, del deterioro moral, humano,
Las autoridades tienen que poner un alto para que no pase lo que pasó en La Victoria, que ha pasado otras veces y que si no se cambia va a seguir sucediendo para tragedia nuestra y para mal de la sociedad. Sí, sí, hay que buscar ahí soluciones. Debe trabajarse seriamente en buscar soluciones. Si es necesario habilitar más centros penitenciarios, que se hagan para evitar el hacinamiento que hay. Y esto, lo que ha sido como imposible de resolver es el tema de los negocios internos. No, Eso ha sido como imposible pero resolverlo. millones de pesos. ¿Eh? Oye, no son dos cheles. Y hacen una requisa y sacan todos los celulares, todas las armas y todas las cosas. Y en cuestión de tiempo vuelve usted Otra vez lo y mismo. ve reclusos mandando imágenes, grabando cosas desde adentro y las mandan a las redes. El que mató a la muchacha, Sí, ¿tú te acuerdas? que luego terminó ahorcado. Bueno, se ahorcó, lo ahorcaron. Ujú. Óyeme bien, mandó las imágenes cuando él mata a la muchacha, la grabó. Estoy sano, la maté. La grabó porque y no la pasa. subió, O sea, no, un tipo sin remordimiento. Ahora mismo está circulando un video de las personas siniestradas por el incendio de La Victoria, y eso lo hizo un recluso con su celular. ¿Eh? Y lo subió, Sí, lo envió lo y, subió, o sea. y está corriendo. Y yo lo vi en crudo. incluso. A mí me llegó el video en crudo. Wow, Crudo. Es bastante terrible. wow. Entonces, ese tema te llama a pensar en el caso de El Salvador. ¿Cómo que se llama? La supercárcel, la cárcel de allá. La supercárcel, Sí, 40,000. sí. Sí, por ese modelo, hay que pensar en ese modelo. Las cosas tienen un comienzo. Claro. El caso de El Salvador con Bukele en América Latina es un comienzo para un modelo diferente de penitenciarías, ¿verdad? Y para los recluidos de libertad. Quizá haya que ir pensando en eso en este país. Y mientras más rápido se piense, quizá podemos tener una mejor sociedad, ¿verdad? Y nos quitamos de encima los cuestionamientos de los organismos internacionales que están procurando los derechos que le corresponden por ser humanos y propiamente derechos humanos de los privados de libertad. Hay que buscarle a eso una vuelta, alternativa. una alternativa inmediata. Que no puede esperar más tiempo. No. Lo que pasó en La Victoria, que fue, ¿cuántos meses? 11 muertos, ¿verdad? 11 muertos. Hasta ahora 11 muertos. reconocidos oficialmente Sí, 11. sí. Reconocidos. ¿Quién quita que no pase hora de gira igual o similar? Bueno, pasan de tiempo en tiempo pasa algo. Con esa realidad de hacinamiento total que hay allá, todo puede pasar. De tiempo en tiempo Todo pasa puede algo, pasa algo. Bueno, en otro aspecto de la actualidad está el caso de Haití. Estados Unidos ha dicho, o más bien la general que comanda el Comando Sur naval de Estados Unidos en la zona. Esta zona. Sí, Está por ahí. cierto, una mujer hermosa, preciosa esa general, así, Oye, muy no. linda. ¿Y por dónde va ella? No, de que muy linda, una mujer como con 4 estrellas, creo que son 3 o 4 estrellas. Sí. Entonces, La primera, creo que sí, dirige. sí, entonces ella ha dicho que Estados Unidos está listo para enviar tropas a Haití para controlar la situación, que No está en el marco de una acción conjunta, que no ¿verdad? descarta. Internacional, no lo descarta. No descarta la situación. No lo descarta. Pero Haití, la situación se está recrudeciendo. Las bandas quemaron la casa del jefe de la policía, entonces en una acción similar fueron hasta la zona donde está ubicado Barbecue y le quemaron la casa a Barbecue, según se dice. La caso es que la inseguridad es más amplia, ya se han establecido algunos canales de comunicación para sacar de allí a personal extranjero que está pidiendo salir, que me parece como extraño porque me cansé de ver mensajes de los mismos Estados Unidos pidiendo a los ciudadanos que salieran de Haití, que salieran, ¿verdad? Y ya hace varios meses de eso y no lo hicieron. Un mensaje como ese es igual para todo otro ciudadano que esté en condiciones de salir de allí, de otro país, salir. Entonces ahora quieren salir en masa. Que eso uno lo piensa y dice, pero ¿por qué no salieron cuando le están advirtiendo que hay un problema? Salgan, ¿verdad? Ahora quieren que lo saquen a todos. Bueno, 2 aeropuertos están destinando para recibir a los evacuados
de Haití. Creo que el aeropuerto que está María Montés, allá en Barahona, Sí, en Barahona, si no me equivoco. Barahona. Y también está el aeropuerto, El Higüero de aquí. el Ligüero de aquí, que es Joaquín Balaguer. Sí. Sí. Joaquín Balaguer, Se correcto. están recibiendo. Y en el marco de esta situación se está recrudeciendo lo que llaman algunos un tema de falta de alimentos, provocando alguna especie de hambruna en Haití. Y a eso hay que buscarle, es un tema, porque ¿sabes? Si se produce una hambruna, ¿para dónde van a coger los haitianos? Para acá. Dime. Para acá. Para acá. Sí. Y no solamente para acá, porque ya hay casos de haitianos que están saliendo en Yola para otros lugares. Y en ese sentido, los países que piensan que pueden ser visitados por una estampida de haitianos están recrudeciendo sus fronteras. La Florida, La Florida, la el Florida, gobernador de la Florida las islas estas Jamaica inglesas, planteó su sí, toda esa cuestión. Pero sí, hay un asunto. las islas inglesas que están Sí, aquí, Barbados, todas esas zonas, islas cercanas, están fortaleciendo sus fronteras marítimas para evitar que lleguen allí nacionales haitianos. Pero para ellos es dificultoso porque tienen que irse en Sí, claro, yola. la vía más fácil es Es una esta, yola, es esta, y ellos cruzan para acá. Y es un tema porque ya estamos sobrecargados de nacionales haitianos. El hecho de que Estados Unidos y Canadá pidan al país que le permitieran traer aquí sus aviones para llevarse su gente de Haití, me dice como que llegó la hora cero. Yo pienso que sí. Parece ser que ya esto es definitivo. Es inminente. Y lo que dijo la comandante del Comando Sur. del Comando Sur te indica que ya hay una decisión. Hay una decisión tomada. Lo que se está esperando es la orden final. Exacto. Actúen. Exacto. Y te digo, lo hemos dicho aquí, nosotros hemos planteado aquí. En Haití no hay otra forma de salida que no sea una intervención militar. Para poner orden es imposible. Mira, tú puedes crear un gobierno provisional. Tú puedes plantear el Congreso y no hay forma. Es una lucha armada. Haití tiene una lucha armada de un grupo que se ha alzado, son una pandilla, con una población indefensa y pobre, y unos guardias en menos, o policías en menos. No hay forma. Pero torpes. No hay forma. Bueno, eso tendrá su fin. Eso va a tener su fin. Claro, tiene que tener un fin. Va a tener su fin, necesariamente con la presencia militar. Va a haber enfrentamientos, va a haber muertes. Claro. El mismo barbecue pienso que si no se rinde va a caer. O se exiliará o se irá por otro lado. ¿Y a dónde se va a exiliar? Porque la República Dominicana no lo quiere. Aquí no va a venir. No lo quiere. No, aquí no. No le va a permitir su entrada acá, mientras se va conformando ese consejo de gobierno, que es demasiado amplio, digo yo, demasiado gente, pero veremos que todo salga bien. Preparémonos. Porque la idea es vivir todos en paz. Claro, preparémonos porque eso va a llegar a su final. Así es. Bueno, señores, una pausa y regresamos ahora. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Trabajamos para fortalecer el sistema dominicano de pensiones, con el objetivo de brindar una protección social a los ciudadanos a través del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, garantizando una prestación económica que les permite el sustento y ampliando los beneficios para que el desarrollo integral del país se refleje en igualdad de oportunidades para todos. En el Consejo Nacional de Seguridad Social, trabajamos para que el retiro sea del trabajo, no de la vida. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido a donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país.
se han capacitado 3.468 profesores, se han estructurado 21 familias profesionales y el Infotep ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Así como esos momentos especiales serán los que vivirás junto a los tuyos a la hora de tu retiro. Por eso, en AFP Popular, trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular, confianza absoluta. Jacobo Ramos, un sindicalista, un hombre que ha trabajado por los derechos laborales, no solamente de los derechos de las personas de San Pedro de Macorís, sino de todo el país. Vi el ser humano que es Jacobo Ramos, pero creo que sin duda alguna va a ser diputado de esta provincia. Sí. Desde que yo lo mencioné en mi casa, mi mamá dijo, claro que yo lo conozco, él defendía los derechos de los trabajadores de la zona. Sí. Pero mira, y si tú hablas con un camionero, sí, él es el de la CNTD, el que pelea por los derechos de los trabajadores. Una persona completamente desprendida y que va a una meta segura. San Pedro va a tener la oportunidad de tener un representante que va a defender todos sus derechos que tiene la ciudadanía de San Pedro de Macorís. Entonces, cuando tú te topas con un background de un tipo como es Jacobo Ramos, tú automáticamente te identificas, porque es un tipo que sabe a lo que va. Una persona muy preparada, capacitada, y que lo que ha venido trabajando y haciendo es defender los derechos de los dominicanos. Y hemos visto las obras y las ayudas que Jacobo Ramos ha accionado en el municipio de Consuelo. No ha necesitado tener una posición política para desempeñar una labor social. Lo ha hecho desde los sindicatos, a favor de la gente. Jacobo Ramos para mí es uno de los del PRM, de los candidatos a diputado más activos. Jacobo Ramos se parece a nosotros, es de nosotros. Jacobo Ramos, diputado por San Pedro de Macorís. La semana pasada, Nino, te estuve comentando rápidamente que el Infotep estaría inaugurando el viernes pasado 2 centros importantísimos. El primero de la provincia de Peravia. A Peravia casi no lo conoce mucha gente, más conoce a Baní, pero Peravia es la provincia, Baní es un municipio cabecera. Así es, entonces también es Nizao, es un municipio de Peravia, y Nizao tiene el distrito municipal de Santana. En Santana fue inaugurado un centro tecnológico del Infotep que va a estar especializado, además de las carreras normales, las formaciones normales, en capacitar en transporte y logística. O sea, una forma de capacitar a personas en manejo de vehículos pesados y esos vehículos tractores para trabajos pesados, con la conciencia de tratar de disminuir los accidentes de tránsito que ahora mismo están afectando. Por cierto, estas últimas 2 o 3 semanas ha sido una tragedia. ¿Dónde fue? Un vehículo de, creo que Caribe Tour fue. Sí, algo así terrible. Con un otro camión, colisionaron. Se cree que 3 personas fallecieron ahí. Pero las últimas semanas ha sido una tragedia de accidentes aparatosos. Entonces, este centro de Infotep viene a capacitar y uno de los objetivos es que se disminuyan los accidentes de tránsito con estas capacitaciones. Enhorabuena, y Santana está feliz. Más de 27,000 personas pudieran beneficiarse de ese centro tecnológico que está en Santana, que es el primero de Peravia. Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos,
préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. Copunacet, siempre al servicio del personal de salud. Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. Vocero de la clase trabajadora de la República Dominicana. Tenemos el grato placer de recibir en nuestro programa a Guadalupe Valdés, ex congresista, ex diputada al Congreso de la República Dominicana, también secretaria ejecutiva del Foro Ciudadano y es embajadora de buena voluntad de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el capítulo de Hambre Cero. Bienvenida a Panorama Actual. Muchísimas gracias por invitarnos a Panorama Actual y sobre todo por ser voceros de la clase trabajadora. Así es, a través de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, ahí estamos nosotros, tratando de hacer algo por lo que yo digo que somos más, los trabajadores y las trabajadoras. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Es muy grato tenerle acá. Bueno, debo decirle, perdone que le interrumpa, que yo me siento muy vinculada al sector trabajador de este país, porque mi padre fue un sindicalista. ¿Ah, sí? O sea, mi padre, Quirico Valdés. Oh. Yo soy hija de Quirico Valdés, entonces cuando mencionan el sector trabajador y las centrales sindicales, me siento me emociono además. Usted sabe que cuando me mencionó que había nacido en México, de flash pensé en preguntarle si tenía vinculación con el sector sindical, porque muchos dominicanos estuvieron en México, en el sector sindical mexicano, se formaron allá y todo eso. Sí. Bueno, Guadalupe, tenemos un tema que es el caliente en este momento y es la tragedia que ha sucedido en la cárcel de la Victoria, penitenciaría de la Victoria, o reclusorio de la Victoria, como se le quiera llamar, donde se está hablando de la pérdida oficial de al menos 11 muertes por un incendio, pero que se habla siempre de un hacinamiento terrible en esta cárcel, donde la superpoblación obliga a la gran mayoría a vivir prácticamente uno encima de otros, en una celda uno encima de otro. Es algo bastante terrible. ¿Qué opinión le merece esto que ha acontecido? ¿Qué se puede hacer con esta superpoblación? Porque mientras haya superpoblación, una serie de problemas se van a seguir dando en las cárceles que estén en esta condición, especialmente en la Victoria. Bueno, me parece que lo que ha ocurrido con esta tragedia en la penitenciaría de la Victoria es algo inaceptable para una sociedad que su artículo 7 de la Constitución habla de que somos un Estado social y de derecho. ¿Por qué? Porque las personas privadas de libertad, como se les llama a esas personas, también tienen derechos. O sea, hoy día el nuevo sistema penitenciario a nivel mundial, incluso el que se ha estado impulsando en la República Dominicana desde hace
más de una década, plantea que esas personas que están privadas de libertad porque cometieron algún hecho que tienen que ser sancionadas y por eso se les priva de su libertad, también tienen derecho a una vida digna, a tener los servicios básicos como es agua, alimentación adecuada, los servicios básicos de salud, a poder comunicarse con una familia. Entonces, el nosotros tener un sistema penitenciario en el cual el hacinamiento, pero es un hacinamiento inaceptable para la sociedad, para el Estado dominicano, tiene que ser resuelto con, primero, un ministerio público que tiene que funcionar para liberar nuestros centros penitenciarios de personas que a veces están detenidas por una cuestión, por ejemplo, que una puerta, decía uno, una de las personas fallecidas que fue que se robó una puerta, o muchas veces un animal y tal. Entonces, todo eso, o personas que tienen años que no se les ha pasado la causa, entonces hay que liberar el sistema, el tema preventivo también. O sea, hay que tener un ministerio público que funcione, pero que funcione de manera eficiente y eficaz. No es solamente tener una Procuradora General de la República como la que tenemos, que es una excelente persona en términos de su calidad humana, de su probidad, de su integridad, sino que el sistema tiene que funcionar como tal, y ahí jueces y juezas tienen que tener un funcionamiento distinto. Además de eso, hay que invertir en tener los centros penitenciarios con las condiciones mínimas para que las personas privadas de libertad puedan vivir también en una sociedad que se dice es una sociedad de derechos y que debe de garantizarlos a todos y a todas. El tema de las cárceles en la República Dominicana, si hay que buscar un culpable, ¿cuál sería? Pero, al parecer, esta crisis que asedia en las cárceles dominicanas viene de mucho tiempo atrás. Sí. Especialmente La Victoria, que es creo que la más antigua, 66 o 60 y pico de años de su fundación. Bueno, es que nosotros tenemos deudas sociales en todos los sentidos, o sea, muchos de nuestros temas, aunque hemos avanzado en, por ejemplo, hoy ya no hablamos de presos, hoy se habla de personas privadas de libertad. Cuando estuvo Roberto Santana al frente de toda esa iniciativa, vimos cómo incluso en los centros para las personas privadas de libertad se vincula que haya capacitación, que por ejemplo en el caso de Salcedo, esas personas, hay un espacio donde las personas aprenden manualidades, aprenden a desarrollar capacidades como es por ejemplo ebanistería, a las mujeres las ponen a aprender para salón de tratamiento para las mujeres de belleza, costura, etcétera. El Infoté certificó una cantidad importante, cerca de 4.000 privados de libertad en diferentes áreas técnicas. Bueno, yo recuerdo hace 2 o 3 años que fuimos al Festival de la Cultura en Salcedo y los privados de libertad salen del centro y van a el festival y tienen, por ejemplo, un restaurante donde la comida que se vendía ahí era producida por ellos, o sea, y esos ingresos también es para ellos, para sus familias. Entonces, eso es lo que tenemos que aspirar en ¿Garantiza la esto una reinserción correcta, sí, claro que sí, dentro de lo deseado por la sociedad? Hay posibilidad de reinserción, o sea, es el derecho que tienen las personas de haber cometido un acto que está reñido con las leyes y poder reinsertarse nuevamente a través de un proceso de aprendizaje, a través de un proceso de educación, de reinserción, que es posible. Todas las personas tienen que tener la oportunidad de reinsertarse en la sociedad de una manera distinta a la que fueron juzgadas o por el hecho inadecuado que cometieron en algún momento. 23 cárceles en el país, 23, más de 30.000 presos, alrededor de 30.000 presos, ¿no? Privados de libertad. Privados de libertad, ese es el término que se usa ahora, privados de libertad. Casi un 80% son preventivos. El lío de la Victoria tiene mucho que ver con eso. Pablo Ulloa, defensor del pueblo, dice que él no cree en el asunto del cortocircuito.
que hay algo que va más allá del cortocircuito y que hay otra causa. Que eso fue a partir del nombramiento de una mujer como directora de la Victoria, seguridad de la Victoria, una coronela. La coronela Gil. Coronela Gil, correcto. Dice que antecede a esto el asunto de las parábolas de internet, el lío que hubo allá. ¿Usted cree que hay algo más allá de un cortocircuito? O sea, ¿eso fue casual? Bueno, porque mira una cosa, Guadalupe, usted sabe bien que allá se mueven mafias. No ocultemos el asunto, allá hay mafias que se mueven dentro de la Victoria y que hay un vínculo de los internos, ¿verdad? Todo es un negocio. De los internos con las autoridades. ¿Incide esto? ¿Eso anda por ahí? ¿O eso fue casual? Bueno, primero creo que es sumamente importante que el defensor del pueblo haya ya tomado cartas en el asunto y que indique que hay que profundizar las investigaciones. Eso es lo que hay que hacer. O sea, yo no estoy investigando, no he estado en el lugar de los hechos para hacer una afirmación en un sentido o en otro. Por eso es muy importante lo que plantea el defensor del pueblo, que es la autoridad competente en ese sentido, para que se investigue, se profundice las investigaciones. Ahora bien, en su pregunta hay varias cuestiones que son básicas. Por ejemplo, el tema de que nuestros centros penitenciarios, las mafias, las redes de mafias continúan activas y lo hemos visto en muchos casos. O sea, incluso que hay personas que aún cuando se prohíbe, por ejemplo, el uso del celular, tienen la manera de comunicarse fuera para mandar incluso a matar, para hacer cosas. Con permiso, circula hoy imágenes de personas fallecidas y quemadas en imágenes terribles y fueron hechas por un recluso. Exactamente. O sea, ¿y qué significa? Que una señora decía, bueno, yo tengo que pagar 1.500 pesos para que le den una cama a mi hijo. O sea, hay una serie de situaciones que 1.500 decía ella, para tener una cama. Un colchoncito. Pero es que, a ver, para mí lo más importante es que la situación, pero no es la primera vez que sale al desnudo, que sale públicamente el tema de los centros penitenciarios nuestros. Ahora porque ha habido, pero hubo el caso de Anyway en la provincia de la Altagracia, hubo un caso. O sea, varios de esos, de nuestros centros penitenciarios se han visto en situaciones similares. Lo importante es que el Estado dominicano no es tanto buscar un culpable, un gobierno, una instancia del Estado, es que la sociedad dominicana, el Estado dominicano, el sistema penitenciario en nuestro país tiene que tomar el tema en sus manos y buscar salidas, soluciones concretas, porque la democracia no puede ser solo para unos, la democracia tiene que ser para todos. Hay que invertir recursos del presupuesto general del Estado en resolver esa situación, porque eso nos afecta a todos y a todas como país, como sociedad, en un mundo en el cual tenemos que decir somos un Estado social y de derecho que lo cumple, que lo lleva a la práctica, no que lo tiene solo en la Constitución. Para finalizar el tema ya del tema de los privados de libertad, el caso que tiene que ver con los preventivos, que es una población muy elevada, ¿qué piensa el Foro Ciudadano que debe hacerse? ¿Es que hay debilidad de parte del Estado en garantizar que los privados de libertad tengan una medida de coerción en libertad y que puedan asegurar que vuelvan a su proceso? ¿O qué se puede hacer? Porque realmente es demasiado la cantidad. Bueno, el tema de manera específica no ha sido estudiado por el foro. Por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos un estudio sobre los temas de derecho en la República Dominicana, pero más de poblaciones vulnerables. No hemos hecho un estudio de este tipo, que es fundamental hacerlo ahora. Si analizamos cuál es la situación, primero vemos que nuestro sistema el Ministerio Público es ineficiente en cuanto a tomar el tiempo incluso requerido de manera por la ley para poder
no tener esa gran cantidad de personas en situación de medida de coerción o preventivas. ¿Qué significa esto? Que necesitamos un sistema que funcione, hay que generar un sistema que esté automatizado hoy día con los avances de la tecnología, eso es fundamental, pero tenemos un ministerio que cuando tú vas incluso a levantar una causa o hacer una denuncia, no tienen sistema o no tienen la computadora o lo hacen de manera manual, o sea, el sistema no se puede manejar no se puede manejar cuando hoy día hablamos de que somos un Estado que tiene un Estado abierto en cuanto a la data. Entonces, ese es un tema en el que hay que invertir en el sistema penitenciario en nuestro país, y los jueces, las juezas, las secretarias, el personal de apoyo tiene que capacitarse para poder utilizar la tecnología y ser más eficientes en ese sentido. Otro tema, y yo creo que la pregunta nos lleva, nosotros tenemos que hacer un estudio, no Foro Ciudadano, sino por ejemplo Finjus o otras instancias que tienen la competencia para hacerlo, de cuánto le cuesta a la República Dominicana ese sistema ese ministerio público que tenemos. ¿Por qué? Porque aquí se utiliza, y lo vemos en los grandes casos de corrupción que están en el ministerio, o sea, tema de hay que reenviar la causa porque la persona, uno se enfermó, porque no llegó a tiempo, pero eso tiene un costo, porque el andamiaje que se pone para llegar a la cita del jueves a las 10 de la mañana, cuando tú llegas ahí, no, hay que reenviar la causa para dentro de 2 meses porque el abogado no llegó o el otro se enfermó uno de los querellantes, y eso tiene un costo muy alto que no sabemos en cuánto es en la República Dominicana, y hay que avanzar en ese sentido también, porque eso es lo que indica el tema de la ineficiencia que tenemos, no solamente que estén hacinadas nuestros centros penitenciarios, sino que se están gastando recursos para tener un sistema que es inoperante, que es un sistema fracasado en nuestro país. Bueno, señores, estamos conversando con Guadalupe Valdés. Regresamos en breve con esta interesante entrevista. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Desde el Consejo Nacional de Seguridad Social, impulsamos las políticas necesarias que aseguren la protección de los trabajadores dominicanos ante los riesgos laborales y las enfermedades producidas por el ejercicio de su profesión. Protegiendo a quienes hacen lo necesario para alcanzar lo imposible, contribuimos con el desarrollo económico y el futuro de la República Dominicana. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. En estos 3 años, el Infoté se ha expandido a donde vive la gente. Se ha pasado de 7 a 36 centros tecnológicos. Es decir, estamos llegando a todas las provincias del país. Se han capacitado 3.468 profesores. Se han estructurado 21 familias profesionales. Y el Infoté ha atendido a 9.000 empresas en servicios directos. También se otorgaron 2 millones de certificados a técnicos auxiliares y técnicos de salida plena, profesionales para la productividad. Estamos creciendo. Señores, Coop ECLOF impulsa tu desarrollo. En Coop ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo,
cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. El Consejo Nacional de Seguridad Social es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS. Tiene a su cargo su dirección y conducción, y como tal, es el responsable de establecer las políticas, regular su funcionamiento y de las instituciones que lo integran. Su misión es garantizar la protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Copunacet, siempre al servicio del personal de salud. ¿Cuáles aspectos actuales identifica el foro en los cuales estamos fallando en materia de derechos humanos? Bueno, Foro Ciudadano es una plataforma cívico-social no partidaria, tiene más de 24 años de fundada. Entre los fundadores siempre recordamos al padre Jorge Cela, que siempre planteaba la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil se articularan, se trabajaran juntas para luchar por temas de derechos, para la exigibilidad de los derechos en nuestro país. Y durante todos estos años esta plataforma ha continuado funcionando y los derechos que estamos abordando son los derechos fundamentales de la sociedad, los derechos básicos, por ejemplo, y lo hacemos a través de las mesas de trabajo. Foro Ciudadano tiene 3 mesas: la mesa de políticas sociales, en la cual se aborda todas las políticas que tienen que ver de generar políticas adecuadas para la población, como es el tema de vivienda, el tema de los desalojos. Hay una gran cantidad de poblaciones que son desalojadas, en las cuales se les violan sus derechos, la población migrante, el tema de los niños, niñas y adolescentes. También tenemos el tema de la salud y la educación, o sea, son temas fundamentales en el Foro Ciudadano. Hay también una mesa que es la mesa de economía solidaria, porque consideramos que es un tema fundamental garantizar estrategias para garantizar los derechos económicos de todas las personas, el derecho a un trabajo digno, el derecho a, por ejemplo, los pequeños productores, de los agricultores familiares que producen alimentos, que se les garantice un mercado, pero también un precio justo para poder vender los productos que generan en el sector agrícola. Y también está una tercera mesa, que es la mesa de justicia y transparencia, a través de la cual se abordan temas para garantizar que cada vez más la corrupción siga siendo sancionada por la sociedad y que no haya impunidad en nuestro país. Entonces, ¿sí? Concluye. No, que esos son los temas fundamentales que tiene que ver con un tema, perdón, sí, que es esencial. Los derechos de las personas con discapacidad tienen un rol importante en Foro Ciudadano. Tiene que ver, usted nos hablaba en principio, al entrar al programa, de las funciones de Foro Ciudadano, que la dividen en dos: derechos humanos, de un lado, su vinculación con la
con la FAO y hambre cero. El PNUD hace unos, creo que usted lo vio, eso, unos estudios recientes en el país, donde dice que en el país, aun cuando hay ciertos avances en cuanto a los logros económicos, persiste el asunto de la desigualdad. La desigualdad que es tan amplia, tan grande, ¿no? y que tiene sus consecuencias, deriva naturalmente en problemas de la pobreza. ¿Qué debe hacer, no el gobierno, el Estado Dominicano? Vamos a decir, este gobierno, el que venga, el que venga, para reducir esos índices de desigualdad de un lado, y qué políticas se pueden aplicar para reducir la pobreza en este país, que siempre pendula en sub y baja. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de ustedes? Bueno, el tema fundamental de la desigualdad es un tema muy grave en la República Dominicana, y lo testifican así los estudios, no solamente el de Naciones Unidas, sino también un estudio que se hizo en el año 2022, a final del 2022, y que fue puesto a circular el año pasado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que fue hecho con el apoyo de la CEPAL y del INDES, sobre los niveles de desigualdad que hay en el país. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente el 1% de la población concentra la riqueza de todo el resto de la población. O sea, tenemos una sociedad en la cual la acumulación de riqueza es sumamente alta. Entonces, las políticas que pueden contribuir a resolver esto son políticas redistributivas de la riqueza y del ingreso. Y eso tiene que ver con un anuncio que se acaba de hacer hace relativamente poco por el propio presidente de la República, que después de las elecciones se va a abordar el tema de la reforma fiscal. Una reforma fiscal que está planteado el pacto fiscal en la Estrategia Nacional de Desarrollo que se aprobó en el año 2012. O sea, han pasado 12 años y aún no hemos dado cumplimiento a esa ley, que fue un acuerdo de todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso en esa ocasión. Los gobiernos que han pasado del 2012 a el 2024 prácticamente han obviado el tema del pacto fiscal. Pero ¿por qué es esencial el pacto fiscal? Porque bueno, no se ha discutido por eso, no se ha llevado, pero es esencial porque necesitamos que la discusión de la reforma fiscal no penalice a los de menores ingresos. Esa es la única manera que tenemos para generar mayores niveles de disminución de los altos niveles de desigualdad que hay en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que los que tienen mayores niveles de ingreso tienen que pagar mayores niveles de impuestos, porque los impuestos son fundamentales en una sociedad, porque es con esto, con lo que se paga, con lo que se garantizan los derechos, y se garantiza a través de las políticas públicas. La salud, la educación, la alimentación adecuada no es un regalo que hacen los gobiernos ni hacen los partidos políticos que gobiernan, son un derecho, y la manera que tiene el Estado para garantizarlo es a través de una política pública que tenga un presupuesto, un monto en el presupuesto general del Estado como instrumento de desarrollo. Las exenciones a los ricos, a los grandes empresarios. Eso hay que cambiarlo en el país. Cambiarlo, quitarlo, ¿cómo vamos a hacerlo? Totalmente, bueno, hablamos de cambio, eso hay que eliminarlo, o sea, no puede seguir habiendo un nivel tan alto de excepciones a los sectores que tienen mayores niveles de ingreso en este país. Ya en el capítulo que usted representa de la FAO, Hambre Cero, tenemos un caso muy cercano, del cual se está hablando que hay una población que está padeciendo hambruna, que es el caso de Haití. ¿Qué opinión le merece esta situación en el país vecino
y también su opinión acerca de la posible invasión militar o intervención militar más bien para organizar el país. Bueno, con el tema de la situación del hambre en Haití, debo de recordar que ya en el año 2019-2020, antes incluso de la pandemia del COVID-19, los estudios que se hacían indicaban que en Haití había un 47% de inseguridad alimentaria y nutricional, lo cual impactaba negativamente a todos los indicadores de la región, o sea, de América Latina y el Caribe, que ya en ese momento llevaba una línea ascendente hacia disminuir el hambre en la región y lograr el mandato de erradicar el hambre al 2030, que es lo que plantea Hambre Cero. Sin embargo, la situación que se ha dado en los últimos 2 años en Haití es una situación que ha agravado fundamentalmente la producción de alimentos y también la falta de acceso de alimentos para la población. Hemos visto en las noticias cómo incluso hay niños deambulando porque han perdido las familias, o sea, es una situación sumamente crítica y por eso se está planteando que hay que establecer un cordón humanitario, un canal humanitario para proveer de alimentos a la población haitiana, sobre todo para evitar que haya una hambruna descomunal en este país, que obviamente puede tener consecuencias fatales para todos y todas, incluso para la isla. O sea, ese es un tema que tiene que ser abordado por las instancias, tiene que ser tratado y hay que buscar la manera de poder brindar esa ayuda humanitaria en este momento a lo que está ocurriendo en Haití. Es algo que que los organismos internacionales y todos los países lo plantean. Ha pasado también, por ejemplo, en Ucrania y Rusia, que también ha habido canales para facilitar alimentos a la población civil, y eso tenemos nosotros que ver de qué manera se puede hacer. ¿Sabe? Su experiencia en el trato del tema internacional, económico sobre todo. No voy a perderme la oportunidad de tenerla aquí sentada y no es una pregunta que a uno siempre le ha atado en la cabeza. ¿Por qué tan desigual América Latina? ¿Por qué tanta desigualdad en nosotros? El continente, tanta pobreza, tanta miseria. Pero desigual con respecto a qué? Pobreza, ¿con respecto a otro continente o con bueno, es el más desigual del mundo somos nosotros. Porque somos uno de los más ricos, igualmente que África. O sea, ¿somos cómo es? Uno de los más ricos. O sea, mira lo que existe, por ejemplo, en la Amazonía, lo que existe en Bolivia, por ejemplo, con el litio, o sea, lo que existe en la República Dominicana, con los minerales que tenemos en Haití. O sea, parte del tema de Haití es que Haití es muy rico en temas de minerales, que hoy día Haití, claro, por eso hay personas, por ejemplo, como el presidente Bill Clinton y demás, que tiene inversiones importantes en Haití, pero también lo tienen otros países importantes a nivel de Europa y eso, que tienen inversiones en Haití. Inversiones en área mineral. En todas las áreas, exactamente. Entonces, se dice que en el caso de Haití, hace unos años que nosotros estuvimos incluso visitando el Congreso con el Frente Parlamentario contra el Hambre, que son 5 familias las que controlan todo el tema de la importación de alimentos hacia Haití, y eso genera una ganancia para esas familias que no viven en Haití, que viven fuera de Haití. O sea que por eso se plantea también que el tema de Haití tiene que ser resuelto fundamentalmente con la anuencia de los propios haitianos. O sea, no puede haber una decisión externa al tema de Haití, sino que tiene que ser una decisión en la cual los haitianos se pongan de acuerdo de cómo van a salir adelante, y si no se ponen de acuerdo totalmente porque hay intereses distintos, por lo menos llegar a un modus vivendi que permita salir adelante. ¿Y eso es posible? ¿Eso es posible con siempre debe ser posible. Metida de cabeza? Bueno, es que las pandillas es uno de los temas que hay que resolver, o sea, y
hay que buscar la manera de resolver ese tema. ¿Cómo se ha ocurrido? En el caso de El Salvador, por ejemplo, se decía que era imposible resolver el tema de las maras y está controlado en este momento. Así Entonces, tiene que haber maneras para poder resolver, incluso cuando tú te pones a pensar entre lo que está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país, con lo que pasó en la penitenciaría de La Victoria, los presos que están de las maras en El Salvador y lo que está pasando en Haití, hay que buscar una salida. ¿Por qué? Porque al final la gente lo que quiere es vivir en paz, la gente lo que quiere es tener libertad, la gente lo que quiere es tener la posibilidad de estudiar, de capacitarse. No podemos vivir en ningún país en un proceso permanente de guerra, de odio. Nosotros tenemos que abogar por la paz y encontrar salidas basadas en la paz y en el respeto a los derechos de todos y de todas. Excelente. Guadalupe Valdés, ha sido un tiempo muy valioso para nosotros y para nuestros televidentes, así que le agradecemos mucho su participación. A ustedes. Y esperamos tenerla prontamente por aquí. Ojalá. Cuando quiera. Panorama Actual.